Bueno, muchas gracias a todas, qué pasada de presentaciones. Vamos a dar paso a un turno de preguntas. Al fondo estaban. Hola, ¿se oye? Bien. Mi pregunta va para Alfonso, aunque antes decir que enhorabuena a todos los análisis funcionales que había hecho, que son cojonudísimos, con sus errores y sus aciertos, pero cojonudísimos. Alfonso, creo que lo has dicho al final, pero si tuvieras que elegir dónde centrar la intervención y por qué, entre entrenador y jugador, si tuvieras que elegir... Claro, imagínate la problemática y tienes la oportunidad de trabajar con los dos. ¿Por cuál empezarías? ¿Con el entrenador o con el jugador? Y otra pregunta sería, ¿cuál crees que sería la variable disposicional más jodida a la hora de manejar toda esta situación? ¿Se oye? Vale. Gracias, Enrique. Esta pregunta no estaba para nada pactada, que va. A ver, el problema de la psicología deportiva es que nadie sabe cómo se hace, ni qué medios hay, ni cómo un psicólogo se mueve dentro de un club. Entonces, mi experiencia ha sido mala dentro de los clubes, porque no tienes horarios, no tienes espacios para trabajar, te piden que trabajes con los deportistas, y yo creo que esto es un error que hemos cometido nosotros a la hora de venderlo, porque decimos que la psicología deportiva sirve para mejorar el rendimiento de los deportistas. Pues obviamente te van a decir que mejor es el rendimiento de los deportistas. Yo lo veo mucho más como poner el foco en los gestores de los grupos, los entrenadores, ¿vale? Muchas veces no es que te ahorres trabajo, es que va a ser más eficaz y a largo plazo es mejor que un entrenador, como hemos visto, es parte del origen y el mantenimiento del problema con su conducta. Pues obviamente yo centraría la intervención en los entrenadores. Eso no quita que ocasionalmente me centre en trabajar aspectos individuales o de grupo con el grupo de jugadores o jugadoras, ¿no? Pero está complicado. Y la disposicional pues es esa, el que no se sabe bien, no hay una no está ni regulado, ni hay espacios, ni presupuesto en el deporte para contar con psicólogos. O sea, al final es un poco todo eso, toda la organización que hay alrededor de los clubes de formación es la disposicional como algo general que dificulta el trabajo. Y bueno, no sé si he respondido. Hola, enhorabuena a todas porque la verdad que ha sido un gustazo. Yo tengo una pregunta para las compis del penitenciario. No estoy muy acostumbrada a hablar en términos conductistas, así como... Entonces voy a intentar hacerlo y a ver si me explico. Cuando están cumpliendo la pena, que sea, no sé si al salir del penitenciario lo que de alguna manera se han enfrentado es a reforzar esas reglas verbales que han tenido entre las personas del penitenciario. Joder, pues que esto, no sé, era la hostia, me encantaba poder hacer esto, o sea, como desde ese imaginario, desde ese recuerdo que lo tienen, como si eso entre ellos lo refuerzan en vez de hacer un cambio, de manera que al salir, como en vez de tener un cambio de esas normas o reglas verbales que vayan a provocar un cambio de comportamiento, si lo que salen es con esas reglas verbales más reforzadas. Depende, como siempre. Es que depende de cada caso, depende si ha tenido la oportunidad de tener un programa de intervención para moldear todo ese tipo de verbalizaciones, depende de si entre los penados han comentado el propio delito, porque en la cárcel, por lo menos de lo que nosotras conocemos, estaba prohibido hablar acerca de los delitos de cada uno de los internos. Entonces, hay muchísimas variables que podrían estar presentes para que ocurriese eso. Entonces, puede ser, yo creo que desde mi punto de vista puede ser, pero no lo tengo tan claro. Nosotras en nuestro programa de intervención trabajamos precisamente para que eso no ocurriera, castigando todo ese tipo de verbalizaciones. No sé si quieres añadir.
Nada, bueno, un poco lo que ha dicho Paula, que al final, como es un delito que está tan penado incluso dentro de los propios internos, como que normalmente no quieren hablar del delito porque eso es malo para ellos dentro de la cárcel, sobre todo en abuso sexual a menores. Entonces, como que realmente yo creo que es bastante difícil que lleguen como a tener ese tipo de verbalizaciones con otros presos, pero sí creo que se podrían dar las circunstancias en las que pasara. Vale, y yo termino ya y completo un poco esta triangulación maravillosa. Y es que evidentemente no hemos tenido tiempo ni ocasión hoy para hablar de la intervención. Nosotras hicimos un diseño de intervención grupal con un manejo de contingencias grupal, donde estábamos las 3 trianguladas y donde todo el grupo con agresiones sexuales heterogéneas que respondían a distintos análisis funcionales, pues funcionábamos todos sinérgicamente con sus pues limitaciones y con todos los beneficios que también obtuvimos de esto. ¿Qué pasaba con esto? Y por eso lo señalo, que nosotras sí que modelábamos esa narrativa verbal y además teníamos una muy buena vinculación cada una con distintas personas y por tanto era frecuente que nos contasen si había alguna cosita un poco más extraña. Por otra parte, ellos sí que nos referían cuando hablaban sobre la víctima y claro, lo único que nos referían por la deshabilidad social que hay en este contexto era positivo. Y cuando había pues cierta, o cuando se quería delimitar que había alguna problemática con alguno de los internos, nos lo decían por privado, refiriendo pues que sí que ellos habían castigado conductas, porque claro, una de las cosas enriquecedoras del manejo de contingencias y de hacer modelados en un entorno grupal es que a partir de esos modelados ellos se van reforzando y castigando según lo que nosotras íbamos manejando y a dónde queríamos dirigir las propias sesiones. Entonces, evidentemente es posible que sigan manteniendo una narrativa misógina para con las víctimas, por lo que nosotras vivimos en nuestra experiencia era minoritaria y cuando esto existió nos enteramos por otros medios y la conducta pues, fue más o menos castigada según nuestras competencias y a dónde podíamos llegar. Ya está. Nada. ¿Te hemos respondido? Pues vamos a dar paso a la última pregunta, ¿vale? Hola, pues mira, mi pregunta también... mi pregunta también era para las compis de penitenciaria, porque la verdad es que, bueno, yo me he quedado flipando con toda la información que habéis conseguido sacar del caso. No sé muy bien, y es un poco a ver qué recomendación podéis dar por el tema de que, pues eso, hay tanto rechazo. Bueno, voy a contarlo desde un caso que he visto yo en un centro de salud mental, lo he visto como observador, pero la psicóloga que lo lleva le cuesta muchísimo entrar a hacer un análisis funcional de la agresión sexual que se dio y que fue el motivo de consulta en un inicio, pero en realidad toda la intervención ya llevaba unas cuantas sesiones y toda la intervención se está dando a otras cosas que quiere trabajar y él no quiere hablar de todo eso que habéis vosotras analizado también, toda esa información que habéis recogido, que habéis planteado en esas hipótesis de origen y de mantenimiento. Entonces, claro, o sea, cuando te encuentras con esa resistencia a que te den toda esa información, pues que supongo que también la habéis encontrado en todo esto, ¿no? Pues alguna recomendación al respecto para poder llegar a analizar todo eso y poder devolverlo como habéis hecho vosotras. Vamos a contestar las 3 seguro, así que... bueno, yo creo que, a ver, al final nosotras hemos tenido mucha suerte porque trabajar 3 personas con un grupo reducido de gente como que hace que se coja mucha confianza. Entonces no es lo mismo trabajar individualmente con una persona que trabajar con un grupo. Nosotras... Y como tú estabas comentando, también empezamos no hablando del delito. De hecho, estuvimos un año y toda la primera mitad estuvimos tratando pues, otros temas que pues, eran transversales, pero que no eran el delito como tal. Y siempre nos posicionamos como un poco intentando que la relación fuese lo más horizontal posible, haciendo autorrevelaciones, pues... no sé, intentando crear como mucho vínculo con ellos desde el punto de vista de que nosotras no
les íbamos como a juzgar o queríamos que ellos tuviesen como peores repercusiones de las que ya tienen. Al final ellos ya tienen una condena y es lo que hay. Entonces, pues, bueno, yo creo que un poco eso. También a mí me gustaría decir que tenemos que ser realistas y nosotras estábamos en un contexto facilitado. Es decir, era un programa de intervención voluntario en el que de alguna u otra manera se obtenían ciertas ganancias secundarias. Entonces esto a nosotras nos facilitaba porque no era sí o sí, pero de algún modo pues se acercaba bastante o estás aquí para, en algún momento sabes que vas a tener que hablar del delito y si no, no es tu sitio. Entonces eso creo que a nosotras nos vino bastante bien y creo que es importante mencionarlo. Más allá de aportar cierta confianza, un espacio de no juicio en el que obviamente luego va a haber un posterior castigo de ciertas verbalizaciones, pero bueno, cierta confianza. Bueno, yo literal iba a decir lo mismo que tú, Pau, simplemente añadir que pues también es importante manejar la variable género en nosotras mismas, en nuestro propio ADC, como psicólogas, porque nosotras nos encontramos en un contexto, como ha dicho Pau, de mucha deshabilidad social, en el que hay mucha desconfianza al principio y en el que cuesta mucho sacar una información, primero que nosotras, desde nuestro propio ADC, consideremos válida por esa desconfianza y segundo, que se dé un espacio en el que los internos también quieran llegar a comunicar. Nosotras procuramos en un inicio que la dinámica de grupo girase en torno un poco a recorrer la historia de aprendizaje de cada uno, más o menos para ir nosotras también entendiendo cómo eran sus discriminativos, para manejar un poco su historia referida por ellos mismos, para después, cuando ya hay mucha vinculación terapéutica, empezar a modelar, a castigar, a extinguir, porque si no va a haber mucha confrontación y no se va a poder hacer absolutamente nada. Y aquí entra dentro, pues creo que lo ha comentado una de mis compis en alguna ponencia, él, con lo feminista que eras, en plan, yo pensaba que me ibas a joder la vida. En plan, porque esto es así y con nosotras hemos manejado esto no solamente con los internos, sino también con los propios trabajadores de instituciones penitenciarias que también pueden reforzar conductas inapropiadas y castigar lo que nosotras estamos intentando afianzar con nuestros internos. Entonces es un poco todo este manejo el que hay que tener en cuenta. Y ya. No nos fue efectivo en todos los casos. Solo dar las gracias. Pues nada, terminamos ya entonces aquí las conferencias, ¿vale?